12 minutos impulso, sin vida aparente. Pero el tórax se movió. Ese día, la ciencia tembló. El doctor Emilio Garcés tenía 42 años y una calma que no se aprende en libros. Se aprende en salas donde la muerte llega temprano, en pasillos donde el tiempo se mide en latidos, en noches donde las decisiones no admiten dudas. Había visto cuerpos apagarse, pulmones colapsados que dejaban de luchar, corazones detenidos por el frío implacable, cerebros cruzando el punto de no retorno. Conocía ese momento, el instante donde la piel pierde color y adquiere el tono grisáceo de la arcilla, donde los ojos se vuelven opacos como vidrio sucio, donde el silencio lo dice todo sin necesidad de palabras. Pero nada lo había preparado para ese soldado. Era el invierno de 1915, el más crudo que la región había visto en décadas. El hospital de campaña ocupaba una granja abandonada, donde el viento se colaba por ventanas rotas con un silbido agudo y constante. Afuera, menos 12 grados Celsius. Adentro, apenas 6. Las estufas improvisadas crepitaban con leña húmeda que ardía mal, produciendo más humo que calor. El olor a éter médico se mezclaba con humedad de piedra antigua y el rastro persistente de pólvora que impregnaba todo: uniformes, vendajes, piel. La luz de las lámparas de queroseno temblaba con cada ráfaga de aire, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes de piedra que parecían moverse con vida propia. Garcés trabajaba desde antes del amanecer, las manos agrietadas por el frío constante, con pequeñas fisuras en los nudillos que ardían cada vez que aplicaba desinfectante, los ojos enrojecidos por el humo y la falta de sueño, la respiración visible como vapor blanco cada vez que exhalaba, formando nubes pequeñas que se disipaban en el aire helado. Esa madrugada, cerca de las 3, la puerta se abrió con un golpe seco que hizo temblar las bisagras oxidadas. Los camilleros entraron en silencio. Ese silencio denso y pesado que no trae preguntas sino cuerpos. Ese silencio que Garcés había aprendido a reconocer inmediatamente. Tomás Arredondo, 27 años. Uniforme de infantería cubierto de nieve medio derretida que goteaba sobre el suelo de madera. Explosión cercana. Sin heridas visibles en la superficie. Sin sangrado externo. Sin respuesta a estímulos. Solo un cuerpo inmóvil con el peso muerto de la ausencia. Garcés se acercó. El metal de su estetoscopio estaba helado contra su propio cuello. Colocó 2 dedos sobre la arteria carótida del soldado. La piel estaba fría. Muy fría. Presionó con firmeza. Esperó 5 segundos. Movió los dedos 2 centímetros a la derecha. Buscó en otro punto. Ajustó la presión. Esperó 10 segundos más. Nada. Solo silencio circulatorio absoluto bajo la piel fría como mármol. Acercó su oído al pecho del soldado. Contuvo su propia respiración para escuchar mejor. El corazón de Garcés latía fuerte en sus propios oídos, pero del cuerpo bajo él no venía nada. Ni el sonido rítmico de válvulas cerrándose, ni el murmullo grave de sangre moviéndose a través de cámaras cardíacas. Solo el silencio de un motor detenido. El silencio de una máquina que ha agotado su combustible. Pero algo no encajaba. Levantó uno de los brazos del soldado con cuidado. El brazo debería caer como peso muerto, sin resistencia alguna. Pero no. Había algo. Una resistencia mínima. Sutil. Casi imperceptible. Como si los músculos recordaran vagamente que debían sostener algo de tono. Como si las fibras no hubieran recibido todavía la orden final de rendirse. Garcés dejó que el brazo descendiera lentamente. No cayó. Descendió con control mínimo. Presionó el lecho ungueal de uno de los dedos del soldado. El tejido se puso blanco bajo la presión. Liberó. El color debería permanecer blanco si no había circulación. Pero regresó. Lentamente. 3 segundos. 4. Un retorno perezoso pero presente. Rosado tenue que indicaba que algo, en algún lugar profundo del sistema circulatorio, todavía funcionaba a nivel microscópico. Lo que no debería haber ocurrido, estaba ocurriendo. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó sin levantar la vista del cuerpo. Los camilleros se miraron entre sí. El más experimentado respondió con voz cansada. No sabemos exactamente, doctor. Lo encontramos inconsciente hace unos 20 minutos. Sin pulso. Intentamos reanimarle en el campo durante al menos 5 minutos. Compresiones en el pecho. Respiración. Nada funcionó. Otros 7 u 8 minutos de traslado hasta aquí. Garcés hizo el cálculo mental. 12 minutos sin pulso detectable.
12 minutos donde el cerebro humano agota completamente sus reservas de oxígeno. El cerebro es un órgano despiadado con el tiempo. Consume el 20% de todo el oxígeno del cuerpo a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. Sin flujo sanguíneo, agota el oxígeno disuelto en los primeros 10 segundos. Después de 4 minutos, el daño neuronal comienza. Las células empiezan a morir en cascada. Después de 6 minutos, el daño se vuelve severo e irreversible. Después de 10 minutos, la muerte cerebral es prácticamente inevitable. Después de 12 minutos, el límite fisiológico debería ser absoluto, infranqueable, una barrera que ningún cuerpo debería poder cruzar y regresar intacto. Pero la piel del soldado no mostraba la rigidez cadavérica que debería comenzar a aparecer. Los ojos conservaban cierta transparencia en la córnea, sin la opacidad lechosa que se instala rápidamente después de la muerte. Había detalles sutiles, casi invisibles, que susurraban que algo en ese cuerpo se resistía al final, como si el organismo hubiera encontrado una forma de pausar el reloj biológico. «Preparen la mesa. Ahora», ordenó Garcés con voz firme. Las enfermeras se miraron. Una de ellas, la más joven, abrió la boca para objetar. Todos sabían el protocolo. 12 minutos era demasiado. Los recursos eran escasos. Había otros soldados con posibilidades reales de sobrevivir, pero la expresión en el rostro de Garcés la detuvo. Esa mirada que decía que había visto algo que las demás no habían visto. Esa determinación que no admitía debate. Movieron el cuerpo a la mesa de exploración con movimientos rápidos y eficientes. Garcés trabajó con urgencia contenida. Pidió compresas limpias sumergidas en agua tibia. No calientes, no hervidas, tibias. La diferencia era crítica. Colocó las compresas sobre el tórax del soldado. El calor súbito en un cuerpo hipotérmico podía causar vasodilatación periférica catastrófica. La sangre se redistribuiría a la piel y las extremidades. El corazón y el cerebro quedarían sin flujo. El shock sería irreversible, pero el calor gradual podía funcionar. El frío extremo ralentizaba todo: el corazón, el cerebro, el metabolismo celular. A temperaturas corporales de 28 o 30 grados Celsius, las células entraban en un estado de hibernación forzada. Consumían menos energía, producían menos desechos, resistían más tiempo sin oxígeno. Era un mecanismo evolutivo antiguo, una adaptación para sobrevivir condiciones extremas. Quizá había una ventana, estrecha como el filo de una navaja, casi imposible de encontrar, pero una ventana antes del punto de no retorno. Elevó las piernas del soldado 30 grados sobre el nivel del corazón. Cada gota de sangre que pudiera regresar desde las extremidades inferiores hacia el tórax contaba. Cada mililitro podía hacer la diferencia entre perfusión cerebral mínima y muerte neuronal completa. Colocó sus manos sobre el esternón del soldado, entrelazando los dedos. Sintió el frío del cuerpo a través de la tela empapada del uniforme, un frío profundo que parecía emanar desde los huesos. Respiró hondo. Posicionó sus hombros directamente sobre el pecho del soldado. Comenzó a comprimir. Una vez, 2, 3, ritmo constante e inflexible. 60 compresiones por minuto, una por segundo. Presión firme de aproximadamente 50 kilogramos. Cada compresión hundía el pecho 5 centímetros. Cada una deformaba el tórax lo suficiente para comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral. Cada una generaba una onda de presión artificial que forzaba la sangre residual a moverse, aunque el corazón no latiera por sí mismo. «Cuenten cada minuto», ordenó con voz entrecortada por el esfuerzo físico. Su aliento salía en nubes blancas densas. El sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del frío penetrante de la sala. Los músculos de sus hombros y brazos comenzaban a arder con el esfuerzo repetitivo. Una enfermera se acercó a la cabeza del soldado. Inclinó el cuello hacia atrás con cuidado, abriendo la vía aérea. Despejó la boca de cualquier obstrucción. Colocó su boca sobre la del soldado, sellando con firmeza, y exhaló profundamente. Aire con vida para pulmones que habían olvidado respirar. 30 compresiones. Pausa de 2 segundos. 2 respiraciones. 30 compresiones. 2 respiraciones. Un ritual mecánico. Una negociación desesperada con la muerte. Un intento de reemplazar manualmente las funciones más básicas de la vida. 1 minuto. El cuerpo del soldado permanecía completamente inmóvil bajo las manos de Garcés, sin el menor signo de respuesta. 2 minutos. Los músculos de Garcés comenzaban a arder intensamente.
El ácido láctico se acumulaba en sus brazos, pero no podía parar, no podía aflojar. Cada pausa significaba caída de presión a cero. Significaba muerte. 3 minutos. El crujido de la madera en la estufa. El siseo constante del viento afuera. El sonido rítmico e hipnótico de las compresiones. El silencio tenso de las enfermeras observando algo que nadie había intentado antes. 4 minutos. Doctor, murmuró una enfermera. Creo que... Garcés vio el cambio. Sutil, casi imperceptible para ojos no entrenados. Pero ahí, la piel del rostro del soldado perdiendo gradualmente ese tono grisáceo de la muerte, como si algo profundo estuviera despertando, como si las células comenzaran a recordar su función. 5 minutos. Más claro ahora. El rostro menos cadavérico. Las mejillas con un tinte que no era gris completo. Las células de la piel recibiendo oxígeno molecular, respondiendo a nivel bioquímico. Lo que no debería ser posible. Comenzaba a ser real. Garcés ajustó la técnica. Más profundidad en cada compresión. Más fuerza en cada empuje. El esternón cedía 6 centímetros ahora bajo sus palmas, al borde de fracturar las costillas, pero generando más presión intratorácica, generando más flujo sanguíneo artificial. Cada compresión más profunda movía más sangre hacia el cerebro hambriento de oxígeno. 7 minutos. 8. La llama de la lámpara de queroseno bailaba erráticamente. Las sombras se movían sobre las paredes de piedra como testigos oscuros y silenciosos de lo imposible. Y entonces ocurrió el primer evento que desafió completamente el límite fisiológico conocido. Un suspiro, no provocado por la ventilación manual de la enfermera, espontáneo, autónomo. El tórax del soldado se expandió por sí mismo, los músculos del diafragma contrayéndose sin orden externa, el nervio frénico enviando señales desde el tronco cerebral, una inhalación de aproximadamente 300 mililitros de aire que nadie había ordenado. Garcés contuvo su propia respiración. Mantuvo las compresiones, pero redujo levemente la intensidad. Dejó espacio al cuerpo para intentar respirar por cuenta propia. Esperó. 10 segundos. 15. 20. Otro suspiro. Más profundo esta vez. 400 mililitros. 500. Las costillas expandiéndose visiblemente. Los músculos intercostales participando ahora. El pecho elevándose con un movimiento que era inconfundiblemente voluntario a nivel neurológico. El momento exacto donde la vida decidió volver. «Si estás aquí», susurró Garcés cerca del oído del soldado. «Respira de nuevo». El tórax obedeció. Otra inhalación. Más firme, más decidida. Como si el cuerpo estuviera recordando un patrón olvidado. Como si circuitos neuronales dormidos se reactivaran uno por uno. Y entonces Garcés sintió algo bajo sus palmas que lo paralizó por una fracción de segundo. Una contracción, no provocada por su compresión externa. El corazón moviéndose por sí mismo. Una sístole ventricular aislada. Débil, temblorosa, desorganizada, pero real. El músculo cardíaco contrayéndose sin estímulo externo. Las células marcapasos del nodo sinoauricular generando un impulso eléctrico. Como un tambor antiguo que recuerda su canción después de años de silencio. Garcés dejó de comprimir. Colocó su mano sobre el pecho sin presionar, solo sintiendo. Su propia respiración acelerada. Su propio corazón latiendo fuerte contra sus costillas. Esperó. 5 segundos de silencio absoluto en la sala. 10. 15. Otra contracción. El corazón latiendo solo. Independiente. Autónomo. Buscando su ritmo perdido. 20 segundos. Otra contracción. 25 segundos. Otra, lenta, muy lenta. Apenas 30 latidos por minuto donde deberían ser 70. Pero completamente autónoma. Acercó su oído al pecho del soldado. Cerró los ojos. Bloqueó todos los demás sonidos. El viento, la estufa, las respiraciones de las enfermeras. Escuchó, y ahí estaba. El sonido que había estado ausente. El primer ruido cardíaco, cierre de válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido, cierre de válvulas aórtica y pulmonar. El ciclo cardíaco completo. El sonido de válvulas abriéndose y cerrándose en secuencia. El sonido de sangre fluyendo a través de cámaras. El sonido de vida regresando desde un territorio donde no debería poder regresar. Pulso carotídeo detectable. Anunció una enfermera con voz temblorosa, sus dedos sobre el cuello del soldado. El silencio en la sala cambió de naturaleza.
Ya no era el silencio pesado de la muerte inevitable. Era el silencio atónito del asombro. El silencio de quien presencia algo que contradice toda formación médica. Ese latido débil, ese pulso irregular, esa respiración superficial, todo contradecía 12 minutos de ausencia circulatoria. Contradecía las leyes fisiológicas que Garcés había estudiado durante años. Contradecía el concepto mismo del punto de no retorno. Y entonces, la vida respondió. Durante las horas siguientes, Garcés no se apartó ni un metro del lado del soldado. Aplicó compresas tibias sistemáticamente para elevar la temperatura corporal de manera gradual y controlada. 1 grado cada 30 minutos. No más rápido. El calentamiento acelerado podría desencadenar arritmias fatales. El corazón todavía estaba vulnerable. Todavía operaba al borde del colapso. Pero el calentamiento demasiado lento no sería suficiente para reactivar completamente el metabolismo celular. Monitoreaba reflejos neurológicos cada 15 minutos con precisión metódica. Presionaba la planta del pie con un instrumento Romo. Nada, ningún reflejo plantar. Tocaba la córnea del ojo suavemente con una gasa estéril. Nada, ningún parpadeo defensivo. Iluminaba las pupilas con la lámpara. Las pupilas permanecían dilatadas y fijas, sin el reflejo fotomotor que todo ser vivo consciente debería tener. Pero el corazón continuaba latiendo. 40 latidos por minuto ahora. Y la respiración continuaba. 8 respiraciones por minuto. Inadecuadas todavía, pero presentes. La pregunta permanecía suspendida en el aire frío de la sala como una sentencia no pronunciada. ¿Qué quedaba de la mente de Tomás Arredondo? 12 minutos sin oxígeno cerebral. El cerebro es el órgano más exigente y menos tolerante del cuerpo humano. No perdona la falta de oxígeno. Las neuronas, esas células delicadas y especializadas que no se regeneran una vez muertas, comienzan a morir en cascadas irreversibles después de solo minutos sin perfusión. El soldado que había sido Tomás Arredondo, con sus memorias, su personalidad, su capacidad de pensar y sentir, podría haber desaparecido completamente. Podría quedar solo un cuerpo vacío que respira y late pero que no contiene nada humano. Pero algo no encajaba con esa predicción sombría. El color de la piel mejoraba progresivamente. De gris a pálido, de pálido a rosado tenue, de rosado tenue a un color que se acercaba gradualmente a la normalidad. La circulación periférica regresaba. Los capilares se abrían. Los tejidos recibían sangre oxigenada. Las células reanudaban sus funciones metabólicas. La temperatura corporal subía con regularidad matemática. 32 grados Celsius a las 3 horas. 34 grados a las 6 horas. 36 grados a las 12 horas. A las 12 horas exactas del colapso inicial, Garcés notó algo que lo hizo inclinarse más cerca. Los ojos del soldado se movían bajo los párpados cerrados. Movimiento ocular rápido. El tipo de movimiento característico del sueño REM, asociado con actividad cortical cerebral, con sueños, con procesamiento de información. Eso requería que múltiples áreas del cerebro funcionaran coordinadamente. Requería que el puente de Baroglio, el tálamo y la corteza occipital trabajaran juntos. Requería que miles de neuronas coordinaran señales eléctricas complejas. Levantó un párpado con extremo cuidado. Acercó la lámpara de queroseno al rostro del soldado. La pupila se contrajo. No fue instantáneo. Tomó 3 segundos completos. Pero se contrajo. Del tamaño de una moneda pequeña al tamaño de la cabeza de un alfiler. El reflejo fotomotor había regresado. El nervio óptico funcionaba. El mesencéfalo procesaba señales visuales. Los músculos del iris respondían a comandos neuronales. Otro paso más allá del límite fisiológico que todos los textos médicos declaraban infranqueable. A las 24 horas, Garcés realizó una prueba más invasiva. Presionó firmemente el lecho unguial del dedo índice derecho del soldado con un instrumento metálico. Presión dolorosa. El tipo de estímulo que debería provocar respuesta si hubiera alguna conciencia residual. El brazo del soldado se retiró. No fue un reflejo espinal simple y automático. Fue un movimiento coordinado que requería integración en múltiples niveles del sistema nervioso. El dolor había viajado por nervios periféricos. Había alcanzado la médula espinal. Había subido al tálamo. Había llegado al córtex somatosensorial. Se había procesado como amenaza. Se había generado una respuesta motora intencional. Se había enviado señal a músculos específicos. Se había ejecutado un movimiento de retirada coordinado. La persona seguía ahí, en algún lugar profundo de ese cerebro que debería estar muerto. A las 30 horas,
Ocurrió algo que hizo que Garcés llamara a todas las enfermeras para que fueran testigos. Los ojos del soldado se abrieron. Solo 5 segundos. Luego se cerraron nuevamente como si el esfuerzo hubiera sido agotador. Garcés esperó. 10 minutos después, se abrieron nuevamente. Esta vez 8 segundos completos. Las pupilas se movieron, no aleatoriamente, con un patrón exploratorio. Barrieron la sala de izquierda a derecha, arriba y abajo, buscando información visual, intentando procesar el ambiente, intentando entender dónde estaba ese cuerpo que apenas comenzaba a recordar que existía. Y a las 36 horas exactas, 36 horas después de 12 minutos de muerte clínica, Tomás Arredondo despertó completamente. Los ojos se abrieron, permanecieron abiertos, parpadearon con el ritmo normal de alguien consciente. Se movieron hacia Garcés cuando éste se inclinó sobre la cama. Había confusión profunda en esa mirada, desorientación evidente, pero había algo más fundamental. Había conciencia, había una presencia reconocible detrás de esos ojos. Había alguien ahí, mirando, pensando, existiendo. Tomás llamó Garcés con voz suave pero clara. ¿Me escuchas? Los ojos se enfocaron en su rostro. Hubo un momento largo de procesamiento. 10 segundos, 15, 20, como si el soldado estuviera recordando lentamente qué significaba que alguien hablara, qué significaba lenguaje, qué significaba responder a otro ser humano. Y entonces, con voz ronca que apenas era susurro, con cuerdas vocales que no habían sido usadas en día y medio, Tomás habló. ¿Estoy vivo? Garcés sintió algo quebrarse en su pecho. Una emoción que raramente se permitía durante el trabajo. No era solo una pregunta. Era evidencia de procesamiento cognitivo complejo. Tomás entendía el concepto abstracto de estar vivo versus estar muerto. Podía formular una pregunta sobre su propio estado existencial. Podía usar lenguaje para expresar duda filosófica. El cerebro funcionaba. «¿Volviste?», respondió Garcés con voz que temblaba levemente. Después de 12 minutos sin pulso, Tomás frunció el ceño, un gesto humano de confusión, procesando información que no tenía sentido. No recuerdo nada, solo oscuridad. La oscuridad no siempre es el final. Durante los días siguientes, Garcés evaluó meticulosamente cada función cognitiva. Memoria a corto plazo, intacta. Tomás podía recordar conversaciones de hace horas. Memoria a largo plazo, presente. Recordaba su infancia, el nombre de su madre, el pueblo donde había nacido. Lenguaje funcional. Podía construir frases coherentes, usar sintaxis correcta, expresar pensamientos abstractos. Razonamiento conservado. Podía resolver problemas simples, entender instrucciones, hacer inferencias lógicas. Había déficits, sí. Lentitud en el procesamiento. Tomás tardaba 3 a 5 segundos más de lo normal en responder preguntas. Dificultad ocasional para encontrar palabras específicas, buscando en su mente el término exacto que quería usar. Pero eran déficits menores, sutiles, completamente fuera de proporción con lo que 12 minutos sin oxígeno deberían haber causado. El frío lo había protegido. La hipotermia había sido, paradójicamente, su salvación. A temperaturas corporales de 28 grados, el cuerpo entra en un estado metabólico reducido. Las células consumen menos oxígeno, producen menos desechos, resisten más tiempo sin perfusión, y las compresiones tempranas habían mantenido flujo sanguíneo mínimo. A las 12 horas exactas del colapso inicial, Garcés notó algo que lo hizo inclinarse más cerca. Los ojos del soldado se movían bajo los párpados cerrados. Movimiento ocular rápido. El tipo de movimiento característico del sueño REM, asociado con actividad cortical cerebral, con sueños, con procesamiento de información. Eso requería que múltiples áreas del cerebro funcionaran coordinadamente. Requería que el puente de Barolio, el tálamo y la corteza occipital trabajaran juntos. Requería que miles de neuronas coordinaran señales eléctricas complejas. Levantó un párpado con extremo cuidado. Acercó la lámpara de queroseno al rostro del soldado. La pupila se contrajo. No fue instantáneo. Tomó 3 segundos completos. Pero se contrajo. Del tamaño de una moneda pequeña al tamaño de la cabeza de un alfiler. El reflejo fotomotor había regresado. El nervio óptico funcionaba. El mesencéfalo procesaba señales visuales. Los músculos del iris respondían a comandos neuronales.
Otro paso más allá del límite fisiológico que todos los textos médicos declaraban infranqueable. A las 24 horas, Garcés realizó una prueba más invasiva. Presionó firmemente el lecho unguial del dedo índice derecho del soldado con un instrumento metálico. Presión dolorosa. El tipo de estímulo que debería provocar respuesta si hubiera alguna conciencia residual. El brazo del soldado se retiró. No fue un reflejo espinal simple y automático. Fue un movimiento coordinado que requería integración en múltiples niveles del sistema nervioso. El dolor había viajado por nervios periféricos. Había alcanzado la médula espinal. Había subido al tálamo. Había llegado al córtex somatosensorial. Se había procesado como amenaza. Se había generado una respuesta motora intencional. Se había enviado señal a músculos específicos. Se había ejecutado un movimiento de retirada coordinado. La persona seguía ahí, en algún lugar profundo de ese cerebro que debería estar muerto. A las 30 horas, ocurrió algo que hizo que Garcés llamara a todas las enfermeras para que fueran testigos. Los ojos del soldado se abrieron. Solo 5 segundos. Luego se cerraron nuevamente como si el esfuerzo hubiera sido agotador. Garcés esperó. 10 minutos después, se abrieron nuevamente. Esta vez 8 segundos completos. Las pupilas se movieron, no aleatoriamente, con un patrón exploratorio. Barrieron la sala de izquierda a derecha, arriba y abajo, buscando información visual, intentando procesar el ambiente, intentando entender dónde estaba ese cuerpo que apenas comenzaba a recordar que existía. Y a las 36 horas exactas, 36 horas después de 12 minutos de muerte clínica, Tomás Arredondo despertó completamente. Los ojos se abrieron, permanecieron abiertos. Parpadearon con el ritmo normal de alguien consciente. Se movieron hacia Garcés cuando éste se inclinó sobre la cama. Había confusión profunda en esa mirada. Desorientación evidente. Pero había algo más fundamental. Había conciencia. Había una presencia reconocible detrás de esos ojos. Había alguien ahí, mirando, pensando, existiendo. Tomás llamó Garcés con voz suave pero clara. ¿Me escuchas? Los ojos se enfocaron en su rostro. Hubo un momento largo de procesamiento. 10 segundos. 15. 20. Como si el soldado estuviera recordando lentamente qué significaba que alguien hablara. Qué significaba lenguaje. Qué significaba responder a otro ser humano. Y entonces, con voz ronca que apenas era susurro, con cuerdas vocales que no habían sido usadas en día y medio, Tomás habló. ¿Estoy vivo? Garcés sintió algo quebrarse en su pecho. Una emoción que raramente se permitía durante el trabajo. No era solo una pregunta. Era evidencia de procesamiento cognitivo complejo. Tomás entendía el concepto abstracto de estar vivo versus estar muerto. Podía formular una pregunta sobre su propio estado existencial. Podía usar lenguaje para expresar duda filosófica. El cerebro funcionaba. «¿Volviste?», respondió Garcés con voz que temblaba levemente. Después de 12 minutos sin pulso, Tomás frunció el ceño, un gesto humano de confusión, procesando información que no tenía sentido. No recuerdo nada, solo oscuridad. La oscuridad no siempre es el final. Durante los días siguientes, Garcés evaluó meticulosamente cada función cognitiva. Memoria a corto plazo, intacta. Tomás podía recordar conversaciones de hace horas. Memoria a largo plazo, presente. Recordaba su infancia, el nombre de su madre, el pueblo donde había nacido. Lenguaje funcional. Podía construir frases coherentes, usar sintaxis correcta, expresar pensamientos abstractos. Razonamiento conservado. Podía resolver problemas simples, entender instrucciones, hacer inferencias lógicas. Había déficits. Sí. Lentitud en el procesamiento. Tomás tardaba 3 a 5 segundos más de lo normal en responder preguntas. Dificultad ocasional para encontrar palabras específicas, buscando en su mente el término exacto que quería usar. Pero eran déficits menores, sutiles, completamente fuera de proporción con lo que 12 minutos sin oxígeno deberían haber causado. El frío lo había protegido. La hipotermia había sido, paradójicamente, su salvación. A temperaturas corporales de 28 grados, el cuerpo entra en un estado metabólico reducido. Las células consumen menos oxígeno, producen menos desechos, resisten más tiempo sin perfusión, y las compresiones tempranas habían mantenido flujo sanguíneo mínimo.